Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfalo. En el capítulo de hoy haremos un rico risotto de quinoa o quinoto. Comencemos a cocinar. Los ingredientes para nuestro risotto de quinoa o quinoto, también se le puede llamar, son los siguientes y muy simples. Vamos a usar un poquito de cebolla, mantequilla. En esta ocasión vamos a usar crema, queso parmesano, aquí tenemos nuestra quinoa y también un poco de vino blanco. Con todo esto vamos a armar un rico plato. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lavar nuestra quinoa. Ahora lo que vamos a hacer será lavar nuestra quinoa. Acá tenemos un colador, vamos a agregar nuestra quinoa aquí mismo y la vamos a empezar a lavar. La vamos a lavar con agüita fría, aquí les voy a ir mostrando. La vamos estrujando así como estoy haciendo yo ahora. La vamos a lavar y le vamos a quitar cualquier tipo de impureza, aunque ahora ya se venden algunas quinoas que vienen lavadas. Normalmente las quinoas del supermercado vienen lavadas, no es necesario lavarlas como estoy haciendo ahora, pero si tú compras quinoa a granel en algún tipo de feria, te recomiendo que la laves. Así que nuestra quinoa ya está lavada y ahora la vamos a agregar en una olla. Yo tengo acá ya la olla con agua hirviendo, como pueden ver. Le vamos a agregar un poco de sal. Y ahora le vamos a agregar nuestra quinoa que estaba lavada. La agregamos acá mismo, yo la tengo en el mismo colador. La vamos a agregar toda. La vamos a dejar ahí. La vamos a mover un poquito aquí con una cucharita de palo. Y la vamos a dejar cociéndose por 10 minutos. Cuando hierva la vamos a colar de nuevo. Vamos a dejar acá por 10 minutos. Nuestra quinoa ya está cocida. Acá está, miren. ¿Qué vamos a hacer ahora? La vamos a colar. Vamos a botar toda esta agua. Vamos a ir colando. Vamos a dejar este poquito acá primero. Y la vamos a enfriar. Le vamos a cortar la cocción con un poco de agua fría como estoy haciendo yo ahora. Vamos a hacer lo mismo con toda la quinoa. A esta incluso en la misma olla le puedes ir agregando agua fría para que no se te recueza la quinoa. Y vamos a empezar a armar nuestro risotto. Yo voy a estar lavando acá, la vamos a enfriar y vamos a comenzar con el armado del quinoto. Hemos lavado la quinoa, se las voy a mostrar. La tengo acá, esta quinoa está fría. Me salieron dos potes igual a este porque ustedes sabrán que la quinoa al cocerla también crece. Tenemos todos los demás ingredientes que les mencioné en un principio del video. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a prender acá un sartencito, primero a fuego alto. Vamos a agregar un poco de aceite de oliva. Vamos a esperar que caliente un poquito. Mientras que esperamos que caliente nuestro aceite, te quiero pedir que te suscribas al canal, que dejes un like y que dejes un comentario si te gusta o no la receta o qué te gustaría cocinar. Puedes contarme de dónde estás viendo el video, de qué ciudad, si quieres que te mande un saludo y todo ese tipo de cosas. Ahora, nuestro aceitito se está calentando, vamos a agregar la cebollita. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Con este poquito de cebolla la vamos a sofreír por unos 2 minutitos. Nuestra cebollita ya se ha sofrito, yo ahora la tengo al mínimo, la acabo de bajar después de sofreír un poquito. Y ahora le vamos a agregar un poquito de especias. Las especias que le voy a agregar son al gusto, pero te las voy a decir. Yo le voy a agregar ají de color. Le vamos a agregar también unas hojitas de orégano, que tengo acá un huertito donde tengo orégano, así que este es orégano fresco. Tú le puedes agregar perejil, cilantro, lo que sea a tu gusto, pimienta blanca, pimienta negra. Agregamos eso. Vamos a agregar también un poco de pimienta negra. Esto es solo para el saborcito. Así como estoy haciendo ahora. Movemos para que no se nos vaya a quemar la cebolla y para que las especies empiecen a botar su olorcito, se vuelva más aromático nuestro quinoto. Y por último le voy a agregar un poquito de ajo en polvo. Miren, es una pizca. Ya.
Con eso ya va a quedar bien sabroso. Vamos a mover. Y ahora vamos a ir agregando nuestra quinoa. La tengo acá. Vamos a agregar unas buenas cucharaditas. Como la quinoa está fría, ahora vamos a dejar que se vaya calentando junto con la cebollita. Vamos a ir moviendo, vamos a ir calentando. Todo esto ahora lo tienes que hacer a fuego mínimo, así que capaz se te enfría un poquito el sartén, pero vamos a estar aquí por unos minutitos mientras que se va calentando nuestra quinoa, pero a fuego lento, ¿ok? Nuestra quinoa ya ha calentado, fíjense, suena el chirrido. Y ahora vamos a empezar a agregar un poquito de vino aquí para que vaya absorbiendo el saborcito y también se vaya evaporando el alcohol, que es importante, que no nos quede con olor ni sabor al alcohol. Vamos moviendo, vamos integrando el vino a los sabores, así como lo estoy haciendo ahora. Fíjense. Vamos a dejar acá otros minutitos. Vamos a agregar un poquito más de vino. Miren, es lo que me queda de vino, lo vamos a agregar todo. Y ahora, vamos a esperar que se vaya el olor a vino. Vamos a estar moviendo, siempre tienes que estar moviendo para que no se te vaya a quemar. A un fuego medio bajo, fíjense, yo así tengo la llama, no está fuerte. Y lo vamos a ir moviendo, vamos a esperar que se evapore el vino, porque ya nos queda muy poco. Vamos a agregar la mantequilla, la crema y el queso y va a estar listo. El olor a vino ya se ha ido. Hemos estado moviendo acá. El fuego sigue a la misma temperatura. Y ahora vamos a agregar la mantequilla. Vamos a agregar 2 trozos de mantequilla. Vamos a empezar a mover. Que se empiece a disolver la mantequilla, que se empiece a derretir, que se empiece a mezclar. Y esto nos va a dar sabor también. Mucho sabor. Eso. Vamos moviendo. Yo todavía no le he agregado sal porque la mantequilla tiene sal. Recuerden que la quinoa la cocimos también con sal, así que la sal se la voy a agregar al último cuando quiera rectificar si necesita o no. Así que yo te recomiendo que le agregues un poquito de sal al último, que lo pruebes antes de agregar sal. Miren, nuestra mantequilla ya se está derritiendo. Vamos moviendo así. Perfecto, fíjense, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir agregando un poquito de queso parmesano, así como estoy agregando ahora, para que se derrita el queso y le va a dar cremosidad. Vamos moviendo, el queso se va a derretir. Mientras que el queso se está derritiendo, vamos a agregar la crema que tengo acá. La cremita le va a dar lo que nos faltaba y va a quedar listo nuestro risotto. Fíjense, miren, esto le está dando cremosidad, el quesito derritiéndose. Eso. Lo vamos a dejar aquí un momentito. Si quieres le puedes agregar un poquito de caldo, otro poquito de vino, si tú lo crees, si lo quieres un poquito más caldudito. Pero fíjense acá, esto está cremosito, se mueve en la textura que estábamos buscando. Le agregamos un último poquito de queso parmesano, movemos y ahora vamos a emplatar. Ahora vamos con el emplatado de nuestro quinoto. Lo tengo acá, lo vamos a ir dejando aquí en el platito, fíjense. Le agregamos crema porque la crema reemplaza el almidón que pueda tener el arroz para que nos dé cremosidad. Vamos a ir sirviendo. Este plato lo puedes servir te lo puedes comer con un salmón, con un pollito, con una carne con salsa de vino tinto, también muy rico. Vamos a dejarlo acá por el ladito. Se me quedaron 2 platitos, así que vamos a dejar eso acá. Vamos a mover un poquito. Vamos a terminar de decorar con un poquito de pimienta por arriba, así, fíjense. Un poquito de queso parmesano y
una ramita de orégano. Este ha sido el plato de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo de Cocinando con Búfalo. Chau chau.